Creo que ya está la mayoría, entonces podemos ir comenzando. La clase pasada habíamos visto el tema de esfuerzos y bueno, no sé si alguno de ustedes me pueda decir cuántos tipos de esfuerzos podemos encontrar, cortante y normal. Los normales, ¿cómo son respecto al área? Los normales, ¿cómo son respecto al área? O sea, ¿cómo se encuentran ubicados? Bueno, orientados. No, esos son los cortantes, perpendiculares. Entonces, acuérdense, los esfuerzos normales están actuando perpendicularmente al área o a la superficie y los esfuerzos cortantes paralelos a la superficie. Y bueno, también habíamos visto que se representa el esfuerzo normal con sigma y el esfuerzo cortante con tau. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver unas ecuaciones de transformación de esfuerzo. ¿Esto por qué? Porque si ustedes quieren obtener los esfuerzos o las componentes de esfuerzos a cualquier orientación o a cualquier plano, pues necesitamos saber o transformar más bien estos esfuerzos que tenemos iniciales, ¿no? Entonces, bueno, esto es como decir que vamos a rotar este, este elemento diferencial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo giramos cierto ángulo, los esfuerzos que están sobre las caras, pues van a cambiar, ¿no? Eh, van a depender, pues, de cuánto lo estemos rotando. Digamos, esto es como un suponiendo, ¿no? Que nosotros rotamos, pero en lo que en realidad hacemos es trazar diferentes planos. Por ejemplo, este cubo, digamos, diferencial, hagan de cuenta que sale de la pantalla. Ajá, entonces sería, digamos, tridimensional. Si nosotros le pasamos un plano que lo corte, digamos, justamente de este vértice a este vértice, así en todo lo largo, eh, se nos va a generar una superficie, digamos, de esta manera, ¿no? Como, como en cuña. Ajá. Entonces, lo que nos interesa saber es cuáles son los esfuerzos que se generan, pues, en ese corte o las superficies de ese corte. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar, pues, esas ecuaciones de transformación. Y bueno, para evaluar estas nuevas componentes de esfuerzo, vamos a considerar, digamos, este elemento triangular que tenemos aquí. Entonces, aquí, pues voy a tener esta componente, ay, perdón, esta digo aquí al revés. No sé, más bien, más bien este lo dibujé al revés. Voy a tener, por ejemplo, de esta cara, pues estas dos componentes de esfuerzo, ¿no? Entonces tendría este de aquí y perdón, esta de aquí y esta de acá. Es mi esfuerzo normal y mi esfuerzo cortante. Ahora, de esta de aquí, ahí lo volví a dibujar al revés. Tendría esta y esta, ¿no? Mi esfuerzo cortante y mi esfuerzo normal. Y como les decía, sobre la superficie que acabo de cortar, pues voy a tener tanto un esfuerzo normal como un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque los esfuerzos son como la reacción interna del cuerpo que va a generarse para obtener o para mantener el equilibrio de las cargas externas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, bueno, y nosotros hicimos nuestro corte, pues a una orientación teta. Lo que voy a hacer es, para no hacerme bolas con todo
voy a, todas estas cargas las voy a poner en un solo punto, las voy a hacer coincidentes, que es esto que tenemos aquí. Entonces, todas las puse en un mismo punto. Entonces, esta amarilla es esta de acá, esta tau prima es este de acá, esta es esta, el esfuerzo normal aquí es esta con esta y esta de aquí con esta de acá. Entonces, o la rotación que yo hice es con respecto al ángulo teta. Entonces, si este es teta, por ser alternos internos, este es teta, eh, este es teta y este es teta. ¿Ah? Ahora, lo que a mí me interesa conocer son estos esfuerzos que tengo aquí, los que se generaron en la cara inclinada. Entonces, mis nuevos ejes coordenados son X' y Y'. Entonces, lo único que hice fue rotarlos un valor teta. Y voy a utilizar las ecuaciones de la estática para obtener cuál sería el valor de A sigma prima, perdón, de sigma XX y tau prima. Ahora, ¿por qué estoy aquí multiplicándolo por el área? Porque si voy a hacer sumatoria de fuerzas y eh, sumatoria de fuerzas, entonces yo necesito tener las unidades de fuerza. Pero aquí nosotros tenemos esfuerzos. Entonces, si recuerdan la definición de esfuerzo, era una carga entre un área. Como necesito obtener la carga, entonces simplemente al esfuerzo lo multiplico por el área. Y estoy considerando que el área de la cuña, digamos, el área inclinada, como A. ¿No? Entonces, si se fijan, aquí se forma pues un triángulo. Y este de aquí era teta. Entonces, digamos, si esta es mi hipotenusa, puedo sacar la componente aquí y la componente acá del área, ¿no? Entre comillas. Entonces, para este cateto, pues tendría que multiplicar esta área por el coseno de teta. Y para este cateto, el área por el seno de teta. Ajá. ¿Sí quedó claro eso? Entonces, por eso aquí yo tengo multiplicado, por ejemplo, para el área inclinada de sigma XX, pues viene siendo el área. Y lo mismo para tau. Para esta de acá, que vienen siendo el esfuerzo XX y tau XY, voy a multiplicarlos por el área coseno de teta. Entonces, aquí tenemos este por área coseno de teta y este por el área coseno de teta. Y para los esfuerzos que están sobre esta superficie, pues viene siendo sigma YY y tau YX. Entonces, esas las multiplico por el área seno de teta y el área seno de teta. ¿No? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Y así vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X. Entonces, en X', perdón. Entonces, nuestros nuevos ejes coordenados, recuerden que es este de aquí y este de acá. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en X', voy a tener primero esta fuerza, ¿no? Que es esta que ustedes ven aquí. La siguiente vendría siendo la componente de esta sobre X'. Entonces, si ustedes proyectan hacia acá y hacia acá, pues van a obtener las componentes de esta fuerza. Entonces, ¿están de acuerdo que esta sería sobre X'? Entonces, voy a multiplicar la magnitud por el seno eh, de teta para obtener esta componente. ¿Sí quedó claro eso? Y bueno, obviamente es positiva porque está en el cuadrante positivo. Luego vamos con la siguiente, que es esta, y vamos a tener que la componente sobre X' viene siendo esta de acá. Entonces, necesito multiplicar
sigma a coseno de teta por el coseno de teta. Entonces nos queda coseno cuadrado, que es este término de aquí. El siguiente, pues, es este de acá. Igual, su componente viene siendo esta de aquí. Entonces, esta la multiplico por el seno de teta. Entonces, también nos queda seno cuadrado de teta. Y para, bueno, esta no tiene componente sobre x', y para esta de acá, pues, mi componente es esta de aquí, por lo tanto sería esta magnitud por el coseno de teta. Entonces, aquí tendríamos esto de aquí. ¿Hasta ahí todos bien? ¿Sí? Y hacemos lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. Ahorita los dejo copiar. Entonces vamos a tener, la primera, esta no tiene componente sobre Y', esta sí tiene componente sobre Y', que viene siendo esta de acá. Entonces tendría que multiplicarlo por el coseno de teta. Entonces, esta XY a coseno cuadrado de teta. Ahora, la componente de esta viene siendo esta de aquí, entonces la multiplico por el seno de teta, que es esta que ustedes ven aquí. La siguiente es esta, entonces su componente viene siendo por el coseno, es esta, y es negativa porque, digamos, si este es mi origen y estos son mis ejes coordenados, x' y y', pues este está en el cuadrante negativo, ¿no? Y lo mismo para a por tau prima, que viene siendo esta, y por último, esta de aquí. Su componente vendría siendo este de aquí, entonces necesito multiplicar este por el seno de teta. Entonces nos queda seno cuadrado, igual negativo. Entonces, si quieren copiar estas ecuaciones, o le seguimos, como ustedes me digan. Bueno, si quieren, copienlas para que vayan analizándolas y eh, y ahorita las seguimos. ¿Sí ven bien ahí o quieren que la haga más grande? Sí, por favor. ¿Quieren que prenda el aire acondicionado? ¿O con las ventanas está bien? Como quieran ustedes. Sí, sí, si quieres, le cerramos y lo prende. Creo que es esto. Igual analícenlo y si tienen dudas, pues me dicen.
Los que están en línea, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Nada más estamos dando un poquito de tiempo para que sus compañeros copien esta parte. No, profesor, igual estoy copiando. Ok. Entonces, si recuerdan, habíamos dicho que, bueno, cuando vimos el tensor de esfuerzos, habíamos sacado la propiedad de que tau xy era igual a tau yx. Entonces, utilizando eso y también, si se fijan, cada uno de estos términos tiene el área. Entonces, voy a simplificarla, es decir, la voy a factorizar y la voy a pasar del otro lado. Y entonces, pues se va con ese cero, ¿no? Y también voy a utilizar estas funciones trigonométricas que nosotros vemos aquí. El coseno cuadrado de teta es igual a 1 más el coseno de 2 teta entre 2. El seno cuadrado de teta es 1 menos coseno de 2 teta entre 2. Y el seno de teta, coseno de teta es igual a 1/2 de 2 teta. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque voy a tratar de hacer de hacer que estas ecuaciones se parezcan a unas ecuaciones paramétricas de un círculo. Porque de estas ecuaciones va a salir un método que se llama método del círculo de Moore, que es un método gráfico. Pero bueno, está basado obviamente en o el trasfondo de ese método, pues es esto de aquí. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la primera, ¿no? Aquí la de sumatoria de fuerzas en X. Entonces voy a despejar, como me interesa conocer los esfuerzos que se generaron en el área que yo corté, o en el plano que corté, pues vendrían siendo ¿no? Sigma XX' y tau prima. Entonces lo que voy a hacer es despejarlo. Entonces paso todo esto del otro lado, pero al mismo tiempo voy a factorizar tau xy y tau yx, ¿no? Como dijimos que eran iguales, entonces aquí me queda menos 2 veces tau xy. El área ya no la tomo en cuenta porque dijimos que la factorizamos y la pasamos del otro lado. Y me queda multiplicando por coseno de teta por el seno de teta. Ese sería mi primer término. Mi segundo término vendría siendo este más sigma xx por el coseno cuadrado de teta más sigma y por el seno cuadrado de teta. Entonces lo que voy a hacer es este de aquí, este término de aquí, este y este, lo voy a sustituir por las funciones trigonométricas que acabamos de ver. De tal forma que me va a quedar, bueno, si sé que el coseno de teta y el seno de teta viene siendo 1/2 del seno de teta, entonces simplemente este 2 con este 2 se va a simplificar y me queda menos tau xy seno de 2 teta. Luego le voy a sumar este término y lo multiplico por este. Y a sigma y igual, lo multiplico por este. Si nosotros factorizamos, es decir, si este término lo multiplico por este y este por este, es decir, desarrollo aquí el binomio o la multiplicación, puedo simplificar esto de la siguiente forma. Sigma xx más sigma y entre 2, que vendría siendo este término y este término, más sigma x menos sigma y entre 2 por el coseno de 2 teta, menos pues este tau xy seno de 2 teta. Entonces, esta ecuación pues la voy a ocupar más adelante. Y este de aquí, igual, viene de esta ecuación de y. Igual, voy a sustituir estos términos. Entonces les va a quedar esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, esta ecuación 3 y 4
me van a ayudar a encontrar los esfuerzos, tanto normal como cortante, para cualquier orientación que ustedes requieran. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un, un recipiente, ¿no? Que está a presión. Pero este recipiente pues está fabricado, digamos, con placas y estas placas están soldadas. Y están soldadas, no sé, digamos, a 30 grados. El esfuerzo o los esfuerzos que ustedes van a tener en un eh, recipiente a presión, pues van a ser simplemente el esfuerzo que ustedes tienen. Bueno, si yo hago aquí un elemento diferencial, ¿no? Va a ser todo, digamos, atención, ¿están de acuerdo? Es como si ustedes dibujan en un globo un cuadrito y lo inflan, ¿qué pasa con el cuadro? Pues se va a expandir, ¿no? Se va a hacer más grande en todas las direcciones. Es lo mismo aquí. Entonces, eh, este sería su estado de esfuerzos inicial o su estado de esfuerzos de todo este sistema, ¿no? Ahora, si ustedes quisieran analizar específicamente cuál es el esfuerzo de la soldadura, que está a 30 grados, entonces ustedes pueden utilizar estas ecuaciones que vemos aquí. Ustedes nada más sustituyen esa orientación, que viene siendo θ, y van a obtener, digamos, eh, es como si este cuadrito lo dividieran o lo cortaran, por ejemplo, a 30 grados, digamos, no sé, como por aquí, ¿no? Si le pasan por ahí un corte. Que en realidad, pues estamos diciendo, o como les decía al inicio, es como si nosotros rotáramos este elemento diferencial 30 grados y obtuviéramos aquí, pues, los esfuerzos que se generan. Es para eso lo que nos ayuda estas ecuaciones. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Más adelante, igual en los ejercicios, pues se les va a aclarar eh, la forma en que se utilizan estos. Ahora, eh, nosotros también con estas ecuaciones podemos determinar en qué orientación o a qué plano van a ocurrir los esfuerzos normales máximos y los esfuerzos cortantes máximos. ¿Qué voy a hacer con estas ecuaciones? Las voy eh, a derivar respecto de θ y voy a anular esa derivada, es decir, la voy a igualar a cero, ¿no? Y entonces voy a obtener dos ecuaciones o dos fórmulas que me van a ayudar a obtener esa orientación. Una para los esfuerzos normales, que viene siendo esta de aquí, y otra para los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes, bueno, le vamos a poner el subíndice S, y bueno, viene de inglés que esfuerzo cortante pues es shear stress. Ajá. Entonces, la tangente de 2θ pues es 2 tau xy entre sigma x menos sigma y. Y 2 tau, perdón, 2 tangente de 2θs va a ser igual a la diferencia de los esfuerzos entre 2 tau y xy. Entonces, bueno, como les decía, estas ecuaciones o estas fórmulas nos van a ayudar a obtener la orientación de los esfuerzos máximos, tanto normales como cortantes. Igual, si nosotros sustituimos el valor de 2θ, digamos, de aquí, en las ecuaciones 3 y 4, nosotros vamos a obtener estas ecuaciones que me van a permitir sacar, como les decía, el esfuerzo normal máximo y mínimo y el esfuerzo cortante máximo y mínimo. Entonces, aquí, si nosotros queremos el esfuerzo máximo, utilizo el positivo.
Si quiero el mínimo, utilizo el negativo. Y lo mismo acá. Si quiero el máximo, utilizo el positivo y el mínimo, el negativo. Entonces, aquí voy a obtener estas ecuaciones, que también pues, son importantes. Entonces, no sé si quieran copiarlas. Igual de todas formas, ya saben que les subo estas, bueno, todo este desarrollo. Al sacar estas como les decía, nada más derivamos estas y la igualamos a cero. Entonces, por ejemplo, la derivada de seno, ¿cuánto era? ¿O cuánto es? La derivada de seno, coseno, ¿no? O menos coseno. Entonces, acuérdense, aquí sería esto por el coseno de 2 teta entre 2. Estoy íntegro. El coseno de 2 teta y y por ejemplo, igual derivo esto, lo paso del otro lado y lo único que hicimos fue hacer esa relación de seno entre coseno, que es el tangente de 2 teta, y ya nos quedaba eso. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿dudas de aquí, de esta parte? Entonces, como les decía, voy a utilizar estas dos ecuaciones. Déjenme copiarlas. Es un poquito aburrido, pero es necesario. Ok. Entonces, de estas ecuaciones, como les decía, lo que voy a intentar hacer es arreglarlas para que me quede como una ecuación paramétrica del círculo. ¿Recuerdan cuál es la ecuación paramétrica del círculo? ¿No? Es r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer con estas ecuaciones? Las voy a sumar
No, perdón, primero las voy a elevar al cuadrado. Voy a sumarlas y las voy a simplificar. Entonces, como les decía, pues esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado. Y lo voy a sumar. Entonces, ¿cómo les quedaría? Les quedaría esto. Bueno, mejor voy a hacer esto. Esto lo elevo al cuadrado. Esto también lo elevo al cuadrado. Y lo voy a sumar. Entonces, de este lado me va a quedar sigma xx al cuadrado. Bueno, voy a pasar primero este término de este lado. Entonces, esto me quedaría al cuadrado, ¿no? Y voy a sumar esta de aquí. Entonces, me quedaría tau cuadrado. Y va a ser igual, ahora sí, a estos dos términos sumados y elevados al cuadrado. Entonces, nos va a quedar sigma xx menos sigma y entre 2, este al cuadrado, y me va a quedar más tau xy al cuadrado. Digamos, esta ecuación es o tiene la forma de la ecuación paramétrica del círculo. Esto de aquí eh, vendría siendo el centro, perdón, este de aquí vendría siendo el centro, o definiría eso el centro, y esto de acá, pues viene siendo su radio al cuadrado. Entonces, esto es x, esto es y, x cuadrada, y cuadrada, y esto es r cuadrada. Entonces, como les decía, de aquí va a salir un método que se llama círculo de Mohr. Entonces, este método me va a representar cualquier esfuerzo en, o cualquier posible estado de esfuerzos en cualquier punto. Entonces, en el círculo de Mohr, cada punto en el círculo pues va a representar un estado de esfuerzos o un plano que pasa a través de un punto en el cual se especifican pues esos esfuerzos. Entonces, ¿cómo vamos a construir este círculo de Mohr? Eh, para construirlo voy a necesitar primero un estado de esfuerzos inicial.
Entonces, debo tener un esfuerzo, bueno, un estado de esfuerzos inicial. ¿De acuerdo? Entonces voy a dibujar aquí, digamos, un estado de esfuerzos X. Este es mi elemento diferencial. Y bueno, vamos a suponer que tenemos aquí sigma YY, sigma XX, aquí tau XY, tau YX y con sus contras, ¿no? Entonces, digamos, este es mi estado de esfuerzos inicial. Lo que voy a hacer es, voy a nombrar, digamos, cada cara para que yo pueda representarlo como puntos. Entonces, este va a ser mi punto A, perdón, mi cara A, y voy a poner esta como mi cara B. ¿Ah? Entonces, aquí voy a requerir 2 puntos. Va a ser mi punto A y mi punto B. Ahora, mi punto A va a estar determinado por los esfuerzos que tengo en esa cara, ¿no? Entonces, voy a tener sigma XX, tau XY. Entonces, digamos, los esfuerzos que están actuando sobre esta cara, pues viene siendo este, sigma XX y tau XY. Y sobre la cara B viene siendo sigma YY y tau YX. Entonces, aquí va a ser sigma YY, tau YX. ¿Dudas de cómo sacamos los puntos? ¿No? Sí. Ahora, en el círculo de Moore, los ejes coordenados van a ser el horizontal de esfuerzos normales y el vertical de esfuerzos cortantes. Entonces, por eso es que aquí mis puntos van a ser primero los sigmas y luego los taus. Entonces, bueno. Ya habíamos visto la convención de signos, ¿verdad? Cuando es tensión, positivo, cuando es compresión, negativo. Cuando los cortantes giran en sentido de las manecillas del reloj, son positivos y al revés, negativos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Entonces, ya que tengo estos 2 puntos, entonces voy a sacar mis ejes coordenados o a dibujar mis ejes coordenados. Como les decía, el eje horizontal es el eje de los esfuerzos normales y el eje vertical, el de los esfuerzos cortantes. Y como les decía, pues vamos a sacar esos 2 puntos. Mi primer punto habíamos dicho que era sigma X, tau XY.